¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar la clase del día de hoy, acabando ya con los aparatos de ortopedia que hemos comenzado a observar, ¿sí? Como habíamos acabado de hablar en la última clase, terminamos con el péndex. Sí que era el péndex, era el péndulo, pero con la opción de abrir en la línea media del paciente, hacer un poco de expansión. Ahora, tenemos otro aparato que se denomina HAS. ¿Cuál es el HAS? Es un aparato ventomuco soportado, ¿sí? Para expansión transversal. Vamos a observar que nuestros HAS tienen placas acrílicas que se soportan en la mucosa del paciente, sí, van a estar sobre el paladar de mi paciente, pero también está sobre los dientes, en las bandas y en el festoneado que se hace en el metal. Ahora, personalmente, ¿qué es lo que suelo hacer para una mayor retención de mis aparatos? ¿Por qué? Porque nosotros como odontólogos generales bien sabemos que el ionómero de vidrio no es un, no es algo, no es un material, no es un biomaterial que nos va a dar un soporte extremo a las bandas. Y en parte está bien, porque nosotros luego vamos a necesitar sacar el aparato. Lo que yo suelo hacer es hacer una adhesión muy cerca a las caras oclusales, obviamente en la cara palatina de mis dientes, acercándome a las caras oclusales de molares deciduos. Ácido, bondi, resina y fotocuro. ¿Para qué? Para que tengamos un soporte en los dientes anteriores. No le pego completamente, solo le pongo el soporte por encima para que los dientes se puedan em, añadir a la fuerza del alambre. Entonces, lo que pasaría no es que el alambre se va en contra de la resina, sino se va en contra del diente y la resina le prohíbe que se expulse el aparato, ¿sí? Algunas veces se me ha zafado el aparato de atrás, pero en la parte de adelante esas resinas me siguen manteniendo el aparato en boca. Saco la resina, saco el aparato, limpio las bandas, vuelvo a cementar, vuelvo a poner y vuelvo a hacer mi grabado ácido para adicionar resina en la parte anterior. Ventajas y desventajas para mí del HAS. Ventajas, mayor soporte. Sí, hay un mayor soporte. Desventajas, muy poco higiénico. ¿Por qué? Porque como tenemos grandes placas acrílicas, hay mayor facilidad de que alimentos ingresen en esa zona. Y cómo se limpia el paciente no tiene manera de limpiarse a menos que se compre irrigadores, los padres tengan una buena motricidad, puedan ayudarnos higienizando todos los días el aparatito o que sean los controles mucho más frecuentes al odontólogo para que nosotros podamos aerear con nuestra jeringa triple, irrigar y limpiar. Caso contrario, sí va a haber mal olor, también puede haber una irritación de la mucosa y obviamente muestras de esto que van a ser unas lesiones o palatinitis en la boca de nuestros pacientes. Tenemos el Hyrax simple. Este aparato es de mi elección. Este aparato es el que a mí más me gusta utilizar para disyunción.
o expansión transversal de mis pacientes. ¿De qué va a depender? Va a depender de la forma en que yo active el Hyrax, la respuesta que yo tenga, si es dental o es esqueletal, ¿sí? Como les había explicado antes, a menor fuerza, lo que va a ocurrir es mayor movimiento dental. A mayor fuerza existe un bloqueo dental y la fuerza se va a ir directamente sobre el hueso. Entonces, ustedes se preguntan cuándo utilizamos, cómo utilizamos, eso vamos a decir un poco más adelante. Este rato estoy solo mencionándoles los aparatos para qué sirven. Por favor, yo les aconsejaría que sí tomen en cuenta esto porque esto sí suelen preguntar en las pruebas de ingreso para las universidades para la especialidad, porque les pueden preguntar. ¿Qué aparatos uso yo para la expansión transversal? Aparatos que yo puedo para disyunción, para tratamiento de maloclusiones transversales en pacientes eh, niños o pues, les pueden poner un poco más confuso que les digan en pacientes con estadio de maduración C. A, B, eso ya vamos a ver un poco más adelante, pero en maloclusiones transversales, aparatos que tengan un tornillo. Hyrax, Haas, McNamara, em, Marpe, Pen modificado, todos esos nosotros podemos utilizar para expansión transversal, para disyunción. ¿De qué va a depender si es que hago expansión transversal de mis arcadas o hago disyunción? De la activación. ¿Cómo de la activación? El número de vueltas que yo le mando a mi paciente a darse diarias. ¿Sí? Entonces, vamos a depender de la fuerza que nosotros apliquemos a nuestros aparatos. Doc, Dímelo. una pregunta. O sea, ¿la diferencia entre Hyrax y Haas solo son los acrílicos, Doc, que tiene, pero en sí, o sea, los dos cumplen lo mismo? ¿O hay alguna diferencia aparte de esto? Sí, es únicamente el diseño del aparato. Ah, ya, Doc. O sea, pero entonces sí puede ser Hyrax o Haas, los dos hacen lo mismo. No va a ser que el moco soportado de algo otro tipo de expansión, ¿no, verdad? No, Ya. no, la fuerza no distingue nada. La fuerza se Ah, aplica sobre las estructuras y ya. La ah, fuerza no te da otro tipo de tratamiento. Y ah, los dos aparatos están dando la fuerza transversalmente. Ahora, ¿cuándo escoges del uno? ¿Cuándo escoges del otro? Personalmente, yo escogería, por ejemplo, un Haas en vez de un Hyrax cuando mi paciente es un paciente que tuvo extracciones muy prematuras, ¿sí? Yo no tengo dientes en la parte anterior donde yo pueda asentar la, el alambre del Hyrax. Yo solamente tengo los molares y para mí me parece mucha fuerza para los molares. Aparte que va a ser más fácil que el aparato se me salga, que exista expulsión del aparato. Entonces yo preferiría el HAS solo en ese caso. Otra pregunta que te podrían poner en las pruebas es cuál aparato es más higiénico entre el Hyrax y el HAS. Entonces ya sabes que el Hyrax es más higiénico porque es más fácil que el paciente se limpie aquí a que se limpie acá, ¿sí? Porque el paciente no va a poder limpiar por entre el acrílico y la mucosa. Otra cosa, a este has muchas veces le suelen poner un tornillo de expansión y no un tornillo de disyunción como el Hyrax, ¿sí? Suelen ponerle más baja la fuerza.
Pero eso es cosa del diseño de las personas que diseñan el aparato. Tú lo que deberías pedir es que yo quiero un has que tenga este tornillo. O tú le preguntas, lo primerito que les dije también es que lo que yo veo es la comunicación que uno tiene con el técnico, porque la comunicación que uno tiene con el técnico es súper importante. Es como que no te podrías enojar si es que tú mandas a hacer un has sin especificaciones y tu técnico te devuelve un has con un tornillo de expansión y no con uno de disyunción. Va a ser como que, ¿por qué me manda? Porque usted no me especificó. Entonces, yo los has trabajo con ese. Entonces, lo que le puedo decir es, ¿sabe qué? Yo por esto, esto y esto necesito que mi has tenga el tornillo de disyunción, un tornillo grande, no un tornillo de expansión, porque los tornillos de expansión deben haber visto ustedes, son unos que vienen en medio de plástico, que ustedes cortan las partes plásticas y ya tienen el tornillo. Es un tornillo más suave que yo personalmente lo utilizo para vestibularizar mis dientes, para ganar un poco de espacio gracias a la expansión de las arcadas. Pero para disyunción son tornillos un poco más groseros como este que le podemos observar. Ahora, otra cosa que ustedes me podrían decir, Doc, pero mi paciente tiene el paladar demasiado estrecho. El paciente, por eso ustedes quieren ampliar, ¿sí? Porque su paciente tiene, supongamos que este, y no es que yo exagere, es que sí existe este tipo de paladares y algún rato ustedes lo van a ver. Entonces ustedes dicen, ahí no me entra este Hyrax. Este Hyrax es muy grueso para que me entre ahí. Le voy a poner solo un tornillo de expansión. Yo creo que el tornillo de expansión no te va a hacer la disyunción que tú necesitas en cualquier etapa, porque es muy pequeño y la fuerza no va a ser muy fuerte. Ahora, ¿de qué depende esta estructura? También depende mucho de la marca del Hyrax que tengas. Por ejemplo, si tú quieres un Hyrax más pequeño, el que yo conozco más pequeño es del Hyrax de Forestadent. El Hyrax de Forestadent es mucho más pequeño en estructura que estos otros Hyrax. Este Hyrax que ustedes ven puede ser un Hyrax de Morelli o un Leone. ¿Son Hyrax buenos? Son Hyrax buenos. Pero si tú te fijas, este Hyrax te va a quedar a la mitad porque no asienta en el paladar. Estas fotos son de los técnicos con los que yo trabajo, ¿sí? Me gusta, no me gusta tanto porque me deja un espacio muy grande. Yo hubiera hecho un cambio con un Hyrax de Foresta Dent. ¿Cuál es el, la diferencia que ustedes van a tener entre estos? Obviamente el costo. Un Hyrax de Morelli, si no estoy mal, está por unos $15, mientras un Hyrax de Orthometric, perdón, un Hyrax de Forestadent, la última vez que yo compré, me parece que me costó 47. Entonces el costo sí es muy diferente. Sí, es 3 veces el costo del uno del otro, pero son características que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque el posicionamiento muy alto con respecto al paladar o muy bajo, si es que lo vemos de arriba hacia abajo como debería estar correctamente, va a afectar a la posición de la lengua, sí va a afectar a la posición de la lengua, porque le quitas espacio que puede subir. Para fonación y todo va a cambiar. ¿De quién depende esto? ¿Solamente del técnico? No, depende también de dónde ustedes se encuentren. Porque, por ejemplo, aquí en Ecuador nosotros no tenemos muchísima exportación de cosas dentales. Recién
que hubo el boom de la odontología en Brasil, que todo mundo se va a estudiar en Brasil, comenzaron a, a traer muchos más materiales desde las personas que se iban a estudiar en Brasil hasta los exportadores que viendo que les iba bien a estas personas comenzaron a traer más. Entonces, si es que ustedes se van a vivir en otro país, qué sé yo, Estados Unidos, Europa, lo que ustedes deben averiguar no es como que, es que el doc me dijo que utilizo estos, sino lo que ustedes tienen que averiguar es especificaciones técnicas, tamaño, todas las dimensiones que presente, la apertura que presente para que ustedes se puedan acomodar a lo que ustedes tienen, porque no es lo mismo ningún paciente. Entonces, los que se deben preocupar de que yo tengo este paciente, ¿qué le voy a poner? Son ustedes, porque obviamente, si es que en el catálogo que les manda su técnico, este está en $60, ustedes no le van a decir al técnico, yo quiero ese que vale $60, pero quiero que me ponga un tornillo Forestadent, porque obviamente va a subir el precio. Entonces, eso depende bastante del conocimiento que ustedes tengan de biomateriales, ¿sí? De lo que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, han venido nuevas casas y nos mandan los catálogos y los que debemos saber si es que nos conviene o no nos conviene somos los clínicos. Los clínicos somos los que decidiremos si es que está bueno o está malo. Ahora, lo que yo les doy a ustedes son características generales de los aparatos, porque si me pongo a darles de aparato en aparato, ahí sí nos vamos a demorar 10 veces el curso. Algo que ustedes sí van a aprender más en la especialidad, porque muchos trabajamos de diferentes maneras y ahí van cogiéndole ustedes el tino. Ahora, ustedes en la parte metálica del aparato, lo que van a observar es un número. ¿Qué quiere decir ese número? Ese número quiere decir cuántos milímetros se puede abrir ese tornillo en especial. Hay de 7 en Morelli, por ejemplo, hay de 7, de 9, de 11, de 13. Le podré, como yo necesito expandir bastante le podré poner uno de 13. No, ¿por qué? Porque el de 13 es mucho más ancho. Entonces no me va a entrar aquí, me va a quedar muy arriba. Por favor, ojo con eso. Ustedes siempre lean las especificaciones técnicas y traten de medir en sus modelos para que no se jalen. ¿Por qué? Porque el técnico va a hacer esto. Si ustedes le mandan a meter al técnico uno de 13 y el de 13 le queda acá arriba, el técnico va a ponerles ahí el, el Hyrax. Puede ser que no les diga nada, como pueda que si más o menos ya sabe el técnico, le diga, ¿sabe qué? Me está quedando muy separado del paladar. Entonces, ¿qué le parece si cambiamos o algo así? Pero también muchas de las veces los técnicos pueda que no tengan un alto stock, ¿no? Por eso les digo, depende de con quién trabajen, la confianza que se tengan, la comunicación que ustedes manejen, porque muchos de los técnicos no les dicen nada porque supuestamente nosotros somos los doctores, los que sabemos, pero como no siempre sabemos todo, nos podemos jalar, como por ejemplo esto que les digo, mandan a pedir un Hyrax muy grande porque con ese van a expandir más. Lo que deberían hacer es medir el Hyrax, ver si es que me va a entrar, como no me va a entrar, yo ya planifico que voy a utilizar dos aparatos, ya les hablo a los papás del paciente que voy a utilizar dos aparatos, porque no me parece justo que ustedes estén trabajando, em, metan en un aparato, luego se den cuenta de que ese aparato no es suficiente, tengan que comprar otro aparato y como ya ustedes no avisaron ese precio,
tengan que ustedes pagar el aparato, ¿no es cierto? Entonces, donde yo me doy cuenta de eso son en las especificaciones técnicas. Ahora, yo les podría decir, en estos Hyrax, 4 vueltas, 4 activaciones son 1 milímetro. Pero en estos hay otros Hyrax que 3 activaciones son 1 milímetro. Entonces, ¿de qué depende eso? De que ustedes lean con lo que trabajan, ¿sí? Si es que ustedes no tienen idea, les debería mandar el folleto su, su técnico o ustedes preguntarle al técnico, usted con qué Hyrax trabaja para yo leer las especificaciones técnicas y decirle cuál es el que necesito, ¿sí? De que va a abrir lo mismo, si es que les dice 9 milímetros, va a abrir lo mismo de 4 vueltas o de 3 vueltas. Pero yo necesito las especificaciones técnicas para saber si me va a entrar o no me va a entrar en mi boca. Voy a poder poner en mi modelo o no voy a poder poner en mi modelo. Ahora, otra cosa que a mí me gusta bastante de este Hyrax es que yo puedo añadirle ciertas cosas. Por ejemplo, esta rampa lingual. Pero el técnico tiene que ser ingenioso, porque no sé en otras ciudades, pero aquí en Riobamba hay eh, técnicos en odontología, técnicos en prótesis dentales, técnicos en laboratorio de odontología que están estudiando, eh, me parece que 4 semestres. Pero a ellos les dan clases gente que tampoco sabe mucho del tema, ¿sí? Gente que si bien se quieren preparar para darles mejores clases, mejores contenidos, no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, puede ser que esta clase de especificaciones técnicas de ellos se les escape de las manos. Por ejemplo, si ellos les dan un Hyrax, de le vinieron a ofrecer un poco más barato un Hyrax que con 3 activaciones es 1 milímetro. Pero ellos no les dijeron a ustedes que cambiaron de Hyrax y ustedes no se dan cuenta porque los Hyrax se parecen los unos a los otros. Ustedes no se dan cuenta y ponen ese y mandan a hacer 4 activaciones y ustedes contabilizan. Si es que por cada 4 vueltas es 1 milímetro y yo tengo 9, ¿cuántas le tendría que hacer? 36 vueltitas, ¿no es cierto? Y el papá les coge y les llama y les dice, acabo de dar 27 vueltas y ese aparato ya no se abre más y parece que se está saliendo, en la mitad se está eh, abriendo mucho. Y ustedes dicen, no, síganle nomás dando, eso no pasa. ¿Por qué? Porque ustedes no contabilizaron bien, porque no les informaron que ese Hyrax es de menos vueltas, pero es de los mismos milímetros que ustedes necesitaban, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la comunicación y siempre que les manden algo, que les manden con las especificaciones técnicas para que ustedes puedan leer. Ahora, como les mencionaba, aquí hay esos chicos que están estudiando, pero cometen unas barbaridades porque está bien el querer o tratar de hacer todo para lo que supuestamente estudiaste y si es que fallas, enmendar tus errores, pero em, ¿por qué se da eso? Porque cierta vez me dijo un gran profesor, Denny, lastimosamente, el que mal aprende, mal enseña. Si es que tú aprendes mal, vas a enseñar mal al resto de generaciones que vienen detrás tuyo. Y que eso pase es una cadena que va a hacer las cosas mal. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que el tornillo le ponen al revés. Se abre, sí se abre. No les digo que no trabaje el aparato, sí trabaja el aparato, pero
hay más incomodidad en meter las llaves de atrás para adelante porque se tiene que ir para la garganta del paciente, acertarle a un hueco que no está viendo y jalar. Mientras que si pone el tornillo con la flechita para atrás, lo que va a pasar es que meten de adelante para atrás recto, empujan y la sacada, aunque se dificulta, es más fácil sacar que intentar meter el, la llave en un Hyrax. Entonces, son cosas que yo he visto, no es que me estoy inventando, que he visto que les han mandado a, a colegas, porque como les digo, yo trabajo con la técnico que yo no cambio, pero yo he visto que a otros les dan los aparatos, las llaves al revés. Y muchas de las veces ni ellos pueden, los que están llevando el tratamiento, pueden activar. Peor, un padre de familia que no tiene una práctica de estar en la cavidad oral manipulando a su paciente. La cavidad oral es algo muy difícil de tratar porque es una cavidad pequeña donde tienen que ustedes manipular. Si bien a nosotros ya nos parece fácil, porque es nuestro trabajo diario, hay personas a las que no, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar pendiente de eso. Otra cosa, si es que ustedes ven, la trampa lingual va un segmento soldado a la una de las patitas y el otro segmento va soldado a la otra de las patitas. Estos se cruzan, pero no se tocan ni se chocan. ¿Por qué? Porque justamente como voy a abrir el aparato, esto no puede estar cerrado porque va a ser el bloqueo que no me va a permitir abrir mi aparato. Eso tiene que estar abierto para que si el uno se sobrepone al otro, cuando se acaben de abrir, el uno no toque con el otro, pero cubran toda la parte superior. Sí, para que la lengua no pueda pasar y el dedo tampoco pueda pasar. Como se separó el tornillo, lo lógico es que estos caminen con el tornillo y queden muy juntos al momento que se terminan las activaciones. Otra cosa que yo les recomiendo, los pacientes por lo general piden un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar mi hijito? ¿Cuánto tiempo va a estar mi hijita puesto este aparato? Va a depender de usted y del niño, porque yo les puedo decir 6 meses, que es lo que se tarda en regenerar el hueso. O sea, yo les pongo y contamos 6 meses para que se reponga el hueso en la línea media. Yo les puedo decir un año. Pero ¿de qué depende también? Yo tengo una paciente que esa niña viaja más que Bad Bunny. O sea, esa niña nunca está en el país. Señora, ¿te necesita a su hija? No, ¿sabe qué? No estamos dentro del país, estamos, no. Perfecto, ¿cuándo va a venir? Yo creo que más o menos en unos 15 días. Ah, pero le cuento que hace 2 semanas ya se le salió el aparato. Entonces es como que yo a esa niña no le puedo decir que ella va a tener el tratamiento 6 meses, porque con tantas veces que ha faltado, tantas veces que se le ha salido el aparato, yo no puedo mantener un control muy bueno de qué es lo que está pasando con esa paciente, de si ya eh, se abre, aparte que la mamá me dijo que ella le... Es colombiana, ¿no? O sea, textualmente me dijo, yo le chuzo mucho a la niña con eso, entonces ella mismo se activa. Y cuando yo le vi, no está nada activada. O sea, de lo que ya debía estar abierto ese Hyrax estará abierto unos 2, 3 milímetros, que es nada para lo que ya debía estar, pero hacerme mala sangre.
el único que va a perder soy yo. Entonces es como que, ah, venga, pero usted sabe que el tratamiento se va a demorar un poco más porque las activaciones no son las mismas, bla, bla, bla. Entonces, ¿de qué depende el tiempo? Depende de cómo utilicemos esto. Si es que sí va a estar em, bien activado, de que sí va a estar en boca, porque si no, no es el hecho de que ellos cogieron el aparato y pueden guardarlo en el cajón y el aparato 6 meses ya tiene que haber funcionado. Pero mucha gente cree que sí. Entonces, en eso tienen que estar ustedes eh, muy conscientes, ¿no? De que ustedes no le pueden dar 6 meses, 6 meses. O sea, yo les digo, pueden utilizar mínimo 6 meses, pero utilizando. O sea, si es que utilizan, mínimo 6 meses. Ustedes como profesionales van a saber si sí están utilizando, no están utilizando, si es que notan ustedes alguna mejoría, si es que ustedes ya le activan el Hyrax, ven que ya está activado, le mandan al paciente y regresa con el aparato en la mano, ustedes intentan poner, eso ya recidivó, ustedes le regresan al tornillo para volver a meter y prácticamente le meten desde cero. Entonces, puede haber sido 3 meses que esté el paciente, pero esos 3 meses no cuentan, ¿sí? El Hyrax a mí me gusta por eso, porque al Hyrax ustedes le pueden adicionar muchas cosas, perlas de tucas, le pueden adicionar eh, trampas linguales, trampas de dedo. Es más higiénico, obviamente que se acumula comida, pero sí es más higiénico que los otros aparatos que nosotros vamos a ver de disyunción. Otra cosa que ustedes deben enfocarse bastante en cuánto necesitan. No solo, como les había mencionado, no solamente es para descruzar la mordida, porque su paciente puede tener una mandíbula comprimida, un maxilar comprimido y ustedes ya descruzan la mordida, pero al momento que sonríe sigue mostrando unos triángulos negros bastante feos. Entonces lo que pueden hacer es arreglar un poco, sobrepasarse. Muchas de las veces la mandíbula en crecimiento le sigue al maxilar, ¿sí? También crece un poco si es que yo tengo un maxilar que se amplió. Lo que debemos tener cuidado es que no sobrepasemos a punto de hacerle telescópica a nuestra mordida, porque ahí va a ser muy difícil que ustedes arreglen. Em, Ya les mencioné que viene en diferentes números. Lo que yo les recomiendo es que nunca compren el justo a menos que ya no les vaya a entrar en su paladar. Siempre intenten comprar un numerito más para que ustedes puedan sobrepasar, para que estén atentos a la recidiva. Siempre los tratamientos van a recidivar un poco. Entonces ustedes tienen que sobreexpandir. Por eso se les dice que al ojo tienen que expandir hasta que las cúspides palatinas del maxilar superior choquen con las cúspides vestibulares de los dientes mandibulares, ¿sí? Para que sobreexpandan y luego se compense esto. Eh, Hay maneras de activar el Hyrax que ya les voy a explicar un poco más adelante. Tenemos el Hyrax lingual, pero como les había dicho, para mí este no hace disyunción, pero sí va a vestibularizar los dientes, que sería lo que ustedes necesitarían en caso de querer sobreexpandir la parte de arriba, no solo por mordida cruzada, sino por triángulos negros. Otra razón para las que yo mando Hyrax es cuando le veo al paciente que no completa la sonrisa y el paciente ronca bastante, ¿sí?
¿Por qué? Porque con la expansión del paladar, yo también voy a hacer una expansión del piso de la nasofaringe y me ha resultado con bastantes pacientes que mejoran la respiración, ¿sí? Que yo abro y mejoro la respiración de mis pacientes porque se hizo una expansión transversal de la nasofaringe. Más si el paciente es clase 2 y yo hago una propulsión mandibular, la orofaringe aumenta anteroposteriormente, la lengua tiene un mejor posicionamiento hacia adelante y ya no está tan hacia atrás para comprimir la orofaringe y la respiración mejora bastante, ¿sí? Muchas de las veces los otorrinolaringólogos no les pueden curar porque ellos son más de estarles mandando aerosoles, son más de estarles mandando medicación, pero no hacen ningún trabajo mecánico y los padres de muy pequeños, los niños, se rehúsan a la cirugía, cosa que yo también haría. Entonces, si es que el problema del paciente es em, una apnea obstructiva o una hipoapnea obstructiva y el paciente ronca, el paciente se le ve ojeroso, podemos también evaluar la sonrisa y ofrecer, en caso de maxilares muy comprimidos, la disyunción. ¿Por qué? Porque el paciente va a mejorar la respiración. Tenemos el Hyrax tipo McNamara. Como ustedes pueden observar, a este Hyrax le añadimos unos bloques bastante grandes de acrílico que van a cementarse en los dientes. Entonces, para un Jairas tipo McNamara, yo no voy a necesitar bandas. Tengo que hacer una impresión normal de la boca de mi paciente, un vaciado normal y ponerle el McNamara. En cambio, cuando yo voy a poner un Hyrax, de preferencia a mí, eh, yo confío bastante en la Sofi. La Sofi corta los modelos y es que yo le tomo solamente los modelos a mi paciente. Ella corta y me quedan bien. Pero en caso de que no pueda hacer con la Sofi, lo que yo recomiendo es que se haga una impresión de arrastre. ¿Qué es una impresión de arrastre? Que yo al paciente le pongo las bandas. Ahí le tomo la impresión. Si es que se sale con las bandas, chévere. Si es que no se sale con las bandas, saco las bandas, pongo en en la impresión, sea con alginato o sea con pasta, cuadro las bandas donde iban, aseguro mis bandas con unos pedazos de metal para que al momento de yo vibrar no salten y se me distorsione y hago el vaciado. Entonces las bandas ya están donde deberían estar, ¿sí? Las bandas ya me quedan donde deberían estar. Al momento que yo sueldo, saco esas bandas, estuvieron en boca y me quedaron como quedaban en el paciente. Cosa que no pasa si es que yo mando a que me pongan las bandas recortando, porque le van a cortar a la medida del diente y van a ponerle donde deberían estar, pero a mí me da más comodidad hacer una impresión de rastre. Y a la Sofi también le gusta más la impresión de rastre, solo que hay veces que o yo no puedo viajar a verles a los pacientes en otras ciudades y me mandan las impresiones y no todo mundo sabe hacer una impresión de rastre. Entonces, mm, tengan buena comunicación con su técnico, ¿sí? Por A o B motivo. No siempre depende solo de ustedes. ¿Por qué yo elegí?
¿Por qué yo elegiría un McNamara o por qué sería mi tratamiento de elección el McNamara si yo sé que es menos higiénico que el Hyrax? Porque, por ejemplo, el Hyrax yo lo utilizo en problemas transversales. Tengo problema transversal, Hyrax. Tengo problema clase 2, Hyrax con pistas en mi Hyrax para el posicionamiento anterior mandibular. Pero si yo tengo una mordida cruzada anterior, es decir, un paciente clase 3, sea dental o sea esqueletal, que necesita que yo proincline mis dientes o que yo me lleve todo el maxilar hacia adelante, lo que yo hago es aumentar mi mordida, ¿sí? Aumentar mi dimensión vertical inferior. ¿Para qué? Para que no tenga esa traba dental, ¿sí? Los dientes, por lo general, en una mordida cruzada, están golpeando la cara vestibular con la cara lingual de los inferiores. Entonces yo tengo ese bloqueo mecánico para no poderles pasar a mis dientes hacia adelante. Al momento que yo le hago usar un McNamara con estas pantallas acrílicas, a mi paciente, lo que va a haber es un levante de mordida. Cuando existe levante de mordida, yo ya no voy a tener el contacto dental anterior y esos dientes voy a poder proinclinar, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, ya le han puesto en un diente retroinclinado un protrusor. Un protrusor. Desactivado, este debe estar por acá adelante, ¿sí? Le empujan para atrás para activar y este le va a dar una fuerza constante a este diente para que venga a este nivel. ¿Cómo lo logré? Lo logré gracias al aumento de la dimensión vertical con esas pistas de mi paciente. Perfecto. En este caso, podía ser que el paciente necesite disyunción más la proinclinación de un solo diente, pero necesitaban hacerlo en un solo aparato porque ustedes tienen que tratar de economizarle también al paciente costos. Y tenemos el caso del McNamara de acá, donde tenemos nuestras pistas, pero si ustedes se fijan, tenemos unos ganchitos. ¿Para qué tenemos esos ganchitos? Para las ligas y la máscara facial, ¿sí? Ahora, fíjense en este tornillo, son diferentes. ¿De qué depende eso? De que yo cuando vaya a mandarle a mi técnico le diga, oiga, ¿y usted con qué tornillo trabaja? Ahora, si es que a mí me dijera el técnico, em, no, dígame usted con cuál tornillo quisiera trabajar para yo ponerme a buscarle. Yo creo que ese técnico no tiene mucho trabajo y puede cometer más errores. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los técnicos que tienen bastante trabajo, por lo general no pierden el tiempo de esa manera. Ya tienen un stock de Hyrax con los que ellos trabajan. O sea, de cualquier material, ellos tienen un stock. Si ustedes le llaman al técnico y le dicen, ¿con qué? Ah, yo trabajo con este le da tantas activaciones, que no sé qué, ¿sabe qué? Ayúdame por favor con las medidas, ya le doy las dimensiones. Yo creo que les va a ir mejor en el trabajo. O la otra opción es que si ustedes son buena onda, se consigan uno de los recién graduados que también necesitan trabajo, si ustedes son buena onda y son pacientes, y le expliquen todo esto que yo les estoy explicando a ustedes a ellos. O sea, verás, cuando hagas, tienes que poner
la flechita para atrás. En un paciente con mordida cruzada, lo que yo te recomendaría es que utilices el McNamara. ¿Por qué? Porque el McNamara va a ser relevante para yo poder pasarme los dientes. Tienes que saber cuántas activaciones se dan, tienes que, etcétera, ¿sí? Porque aparte, si es que compran en cantidad, 10, 12, $15, no me parece un costo excesivo como para que por lo menos tengan tres hasta que se les consuman y compren otros tres, ¿sí? Tenemos Hyrax abanico. Utilizo, yo sí he utilizado. ¿Por qué? Porque yo he tenido pacientes que no tienen mordida cruzada en los molares, pero su mordida cruzada sí comienza en premolares y hasta caninos. Ya tienen paladares muy triangulares, pero sus mandíbulas sí son ovaladas o un poquito más cuadradas. Entonces yo necesitaría solo algo que se me abra adelante. Personalmente, yo les recomendaría que sí utilicen. Sube un poco el costo, pero no sube mucho, ¿ya? Pero existe otra posibilidad. Mientras más adelante pongan ustedes el Hyrax normal, más adelante, menos disyunción va a haber de la parte posterior. Se va a abrir más hacia adelante. Pero yo preferiría que utilicen el Hyrax de abanico. Y si su técnico les dice que no tienen y no pueden conseguir, más que sea, busquen ustedes, compren ustedes y mándenle. Obviamente les debe cobrar más barato, ¿no? Porque él ya no está poniendo el Hyrax. Ahora, Hyrax para técnica de Marpe. No es un Marpe en sí, es un Hyrax para técnica de Marpe. ¿Sí? Por lo general, le van a poner dos bandas, dos argollas para que le puedan poner los mini implantes o cuatro argollas para que puedan poner los mini implantes, pero ya nos llevaría bandas. Me gusta este. Jairas para técnica de Marpe no me gusta tanto porque este sí tiene su grado de deflexión y sí se suele doblar, ¿sí? No me gusta tanto y aparte tienen que escoger bien qué mini implante va a poner porque tiene que ser un mini implante un poquito más rígido para que la fuerza no se pierda tanto. Ahora, ¿quién debe diseñar esto completamente? Porque ya me pasó que mi técnico quiso diseñarme, pero él no sabe dónde se meten los mini implantes. Él es un, no la Sofi, otro técnico. Él es un muy buen técnico, un excelente técnico. Sabe soldar hermoso, deja todo brillantito, deja todo chévere, pero la persona que sabe y que vio la tomografía son ustedes. Entonces ustedes pueden decir, ah, la tomografía me indica que la inserción es aquí. ¿Qué le veo yo aquí, por ejemplo? Que están muy adelante en arrugas palatinas. ¿Qué es lo que podría pasar? Que si yo meto con inclinación mi mini implante, puedo tocar las raíces de mis centrales. Entonces, ¿quién sabe eso? Saben ustedes porque ustedes vieron la tomografía. Y tampoco creo prudente que digan, ah, entonces, chuta, para que vea bien, mandémosle la tomografía al técnico. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ni siquiera el odontólogo general puede leer una tomografía, mucho menos un técnico. Hay técnicos que sí les gusta educarse, que están preocupados, que intentan buscar nuevas cosas, aparte que en Instagram hay técnicos que ponen bellezas, pero las personas que deben diseñar los aparatos son ustedes. Que ellos sean un poco más hábiles que nosotros para doblar alambres tan gruesos, para soldar, para hacer cosas que a nosotros no nos guste, está bien, pero el conocimiento está en nosotros,
¿sí? No confíen 100% en su técnico, que ustedes toman la impresión. Y ya, hágame un Hyrax para técnica de Marpe con unas dos argollitas en la parte de adelante. ¿Por qué? Porque el técnico no sabe anatomía como se supone que sabemos nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros somos los que debemos estar preocupados de dónde va. ¿Por qué? Porque supónganse ustedes en la tomografía pueden ver un surco, eh, una impronta donde ustedes van a observar que corre, por ejemplo, la arteria palatina. El técnico no sabe eso y el técnico les hace el hueco donde él cree que puede ir. Pero los que saben de anatomía son ustedes. Ustedes saben que las raíces pueden tener dilaceraciones. Entonces, ustedes son los que debieron haber examinado bien y mostrarle al técnico cuál es su diseño, a qué nivel quieren que les haga las estructuras metálicas. ¿Sí? Ojo con eso. Estos son Hyrax, estos son Marpes. Estos ya son tornillos que vienen en su contextura, en su cuerpo, vienen con las ranuras para poder poner los tornillos, ¿sí? Igual, los que deben saber dónde se pone son ustedes. A nivel de qué dientes van a poner, son ustedes. Este es el de dos mini implantes de la marca PegLaf. Los más cercanos que nosotros tenemos son los PegLaf. ¿Me gusta la marca? Sí, me gusta la marca. Eh, pero para poner mini implantes de PegLaf, por ejemplo, tienen que tener el kit de PegLaf. Es la marca más cercana, más conveniente porque es brasileña para mini implantes. No es tan conveniente como meter un mini implante Morelli porque los Morelli son súper baratos, son más caritos. Todo el kit de llaves es más caro. El kit me parece que me compré como en $700, mientras que el kit de Morelli me parece que está en 150 máximo. Sí, pero son otros juguetes que sí se necesitan para hacer este tipo de trabajos. Ya les viene con un torquímetro, ya les viene con llaves hexagonales, digitales que se unen al torquímetro. La propia llave de esto se separa y entra en el contraángulo por cualquier cosa que ustedes necesiten hacer, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué es lo que deberían hacer? Consultar. Si es que no les convence lo que yo les digo, por ejemplo, de que PerLab para mí es de lo mejorcito este rato para hacer disyunción, ustedes pueden ponerse a consultar qué otras marcas hay, dónde les pueden dar, en qué precio está, en qué modelos tienen, cuáles son las dimensiones. Eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Pero en sí las funciones de estos es que tienen dentro de su cuerpo y que esto es mucho más rígido que dos pedazos de alambre con una bandita, ¿sí? Este les va a aguantar mucho más la fuerza en el cuerpo para poder hacer la disyunción. Ahora, este es algo que yo diseñé con mi técnico, ¿sí? ¿Cómo hago yo personalmente esta técnica? Lo que yo hago, porque por lo general, si es que ustedes tienen este, ustedes saben que aquí tienen que meter los mini implantes, no hay cambio. Pero aquí lo que yo hago es pongo los mini implantes donde yo analizo que deben ir los mini implantes, tomo una impresión con los mini implantes puestos donde me salen los huecos de los mini implantes, yo pongo estos pines
Hago el vaciado y estos pines salen en ese vaciado y representan al lugar donde están mis mini implantes. Mando a diseñar mi aparato y me tiene que dejar los huecos donde están los pines. Esto me da más certeza a mí de que el metal más el cuerpo acrílico me va a dar una fijación muy parecida a esta que tengo yo, ¿sí? Ventajas, que no viene ya predeterminado donde yo debo poner por A o B, porque ustedes lo que deben hacer es ver todas las estructuras en una tomografía de soporte para el aparato, ¿sí? Me ha pasado que yo tenía un espacio predeterminado para meter los mini implantes, porque si yo me distalizaba mucho de la línea media, no tenía mucho hueso y entraba en contacto con la mucosa pituitaria. Y me pasó que yo metí el mini implante y fue como que caí, como cuando ustedes están quitando, removiendo caries muy profunda y sienten que la turbina cae en cámara pulpar. Es como un chuta, sí, se me fue completamente. Así mismo sentí yo. Estaba metiendo el mini implante cuando sentí que ¡pum! Se me fue toda la mano. Y ya caí, fue como que, ¡ay! Obvio que sintió porque ya sintió en la nariz, no sintió en el paladar que estaba puesto un poco de anestesia, el paciente ya sintió en la nariz y me pasé, ¿sí? Entonces ustedes deben siempre analizar la tomografía para querer hacer uno de estos tratamientos. Yo sí la revisé, pero creo que calculé un poco mal porque justo caí al ladito de donde estaba el hueso. ¿Hubo manera de solucionar? Sí hubo manera de solucionar. Eso van a saber cuando sigan el posgrado. O sea, ¿cómo puedo solucionar el hecho de que me metí a la mucosa pituitaria? Es decir, hice comunicación buco-sinusal. Eso ya, por ejemplo, en una cirugía de terceros, ustedes no aprenden en el pregrado qué es lo que pueden hacer, pero ya en un diplomado de cirugía de terceros, pueda que les enseñen o en especialidad de ley les van a enseñar que pueden sacar un pedazo de la bola adiposa de Bichard, meter ahí, suturar y que el paciente se recupere. Sí, de la misma manera aquí hay solución para eso, pero no es tan fácil. Ahora, ¿de qué depende que yo escoja uno u otro tratamiento para mi paciente? Porque eso se pueden estar, ustedes pueden estar con la duda, ¿no? Y ahora yo cómo sé qué hago. Otra cosa, cuando ustedes no se cogen de aquí y ustedes hacen su aparato solo con acrílico, pueden también poner 4 mini implantes solo en acrílico. ¿Cómo se llama ese aparato? Ese aparato se llama aparato de PEN, PENN, o el aparato de PEN modificado, ¿sí? Poco más económico de hacer porque antes aquí era muy difícil conseguir marpes. Lo hicimos del aparato de PEN modificado que nos salía más conveniente, pero ahora con las importaciones de PEGLAV, que a mí me ha facilitado la vida, no soy vocero ni nada de PEGLAV por si acaso, pero a mí me facilitó la vida, sí se gasta más.
Pero de la misma manera yo ya sé que mis tratamientos cuestan más, ¿no? Entonces puedo pedirle al paciente un poco más para hacer con otro tipo de, de aparatos. Pero cuando recién comenzaba también hice pen y pen modificado, que yo mismo diseñaba los aparatos con Hyrax y con acrílico y con mini implantes más convenientes que los de PEGLAF. Entonces, por ahí pueden apuntarse para que busquen en internet y se peguen una leída de cuál es la diferencia. Legalmente, para mí, no hay diferencia. ¿Te va a abrir? Sí, te va a abrir. Tienes que saber buscar y explorar las zonas de inserción de los mini implantes. Sí, porque también me pasó que se me invaginaron aparatos por no tener protección en molares. Como es todo acrílico, se le invaginó el acrílico al paciente y obviamente eso se ulceró y tuvimos problemas, pero ustedes pueden repetir un PEN modificado en una mañana. En una mañana ponen los mini implantes, toman las impresiones, hacen el aparato y ponen el aparato. No hay ningún problema. Pero el Hyrax, el MARPE sí necesita un tratamiento de laboratorio. Deme un segundo, voy a tomar agua.
Perfecto. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar nosotros? ¿Sí? Nosotros, la manera más correcta de realizar el diagnóstico va a ser gracias a la etapa del diagrama de maduración, ¿sí? De la sutura palatina media. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí una tomografía para nosotros poder hacer este diagnóstico. ¿Por qué? Porque es la única imagen que nos va a dar una imagen certera de cómo se encuentra esto. Ustedes pueden evaluarle en el corte axial, pero también le pueden evaluar añadiéndole el corte sagital. Lo más fácil, solo el corte axial, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una etapa A, donde la línea sutural es recta, como ustedes pueden observar, de alta densidad, con poca o ninguna interdigitación. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos este intento de unión. ¿Ya? Vamos a verlo más grande ya. Etapa A, línea sutural recta de alta densidad con poca o ninguna interdigitación. Aquí podemos observar recto, grueso. No vemos que el un lado se va hacia el otro lado. A eso nos referimos. Observen que aquí está bajando recién un incisivo. Entonces, más o menos, ustedes ya desen cuenta a qué edad cronológica le estamos, nos estamos acercando. 6 7 años, ¿sí? Tenemos una etapa B donde ustedes ya pueden observar que se va del un lado al otro, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un aspecto festoneado de la línea sutural en alta densidad. Ojo, tenemos el paladar duro, el paladar blando. ¿Qué huesos están aquí? Está el hueso maxilar superior por su porción palatina, ¿sí? Tenemos la porción palatina de nuestro maxilar superior. Y en la parte posterior tenemos la porción horizontal de nuestro hueso palatino. Entonces, toda la sutura en los dos huesos. Este es el dibujo de cómo se ve, pero ustedes saben que de lo que se ve al dibujo a lo que se ve en la imagen varía. Por eso estoy mostrándoles lo mucho que se asemeja al gráfico. Tenemos una etapa C, donde nosotros vamos a observar dos líneas paralelas. Observen que hay como huequitos en el centro, ¿sí? Festoneadas, sí, no están completamente rectas, son de alta densidad, que están separadas en algunas áreas por pequeños espacios de baja densidad. Miren este huequito que tenemos aquí, miren este huequito que tenemos acá, miren este huequito que tenemos aquí. Este no, porque es el agujero nasopalatino, ¿correcto? Ya, son pequeños huequitos que nosotros encontramos entre estas dos líneas paralelas festoneadas. Igualmente está en toda la sutura palatina. La etapa D, tenemos, como ustedes pueden observar, en la parte de atrás, ustedes ya no encuentran nada de sutura. Se ve que está completamente soldado. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Una fusión
¿sí? También para la parte de adelante un poco abierto aquí, pero lo importante de esto es que en la parte posterior el hueso palatino no tiene nada de evidencia de que tuvo una sutura. Se encuentra bien fusionado. Y aquí ustedes ya no encuentran ninguna línea, ninguna sombra de alta densidad. Tenemos sutura posterior y sutura anterior bien fusionadas. Ustedes ya no pueden distinguir que exista una línea marcada o espacios. Está muy marcado. Ahora nosotros, revisando esto, más los cortes sagitales, lo que podríamos corresponder es que si ustedes pueden ver la sutura a lo largo de los huesos maxilares, primera etapa, sí. Segunda etapa, sí. Tercera etapa o C, sí. La etapa, cuarta etapa o D, nos vamos a manejar por letras legalmente, pero sabemos que tenemos posiciones, primera posición, segunda posición, tercera, cuarta, quinta posición. Entonces nosotros, mientras podemos ver la sutura a lo largo de los huesos maxilar y palatino, podríamos diferenciar en que sí y no podemos. Mientras nosotros sí podamos ver, podemos estar en etapa A, B o C. Y si es que nosotros no podemos ver, podemos estar en etapa D y E. Ahora, si es que nosotros sí podemos ver, otra forma de separar es que tenemos dos líneas de alta densidad a lo largo de la sutura. Recuerden, A y B no. Nosotros solamente en C, ¿ya? No podemos ver la línea. ¿Se ve festoneada? No, no se ve festoneada. Etapa A, sí se ve festoneada. Etapa B. Y ahora vamos a la segunda parte. Nosotros no podemos ver la sutura a lo largo del hueso maxilar y palatino, entonces podemos ver la sutura solo a lo largo del maxilar, sí, etapa D, no, etapa E. Facilito, ¿no es cierto? Nosotros en etapa A y B podemos utilizar Hyrax. En etapa C nosotros podemos utilizar Marpe, PEN, Hyrax tipo Marpe, PEN modificado o cualquier otro aparato que nosotros observemos que tiene mini implantes en su estructura para disyunción o para separación transversal. Pero si nosotros ya no vemos la sutura a lo largo de los huesos maxilar y palatino, es decir, nos encontramos en etapa D y E, nosotros necesitaríamos un uso quirúrgico. Nosotros necesitaríamos que un maxilofacial nos ayude a separar la sutura. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ya no vamos a poder separar solamente con nuestros aparatos. Entonces vamos a ofrecer de gana. Aquel que no sabe les puede decir, no, con Marpe delen de largo, porque con Marpe sí se separan. Pregúntele cuántos casos tiene hecho a pacientes de más de 25 años. ¿Por qué? Porque por lo general, un paciente adulto, yo he tenido pacientes adultos
que tienen problemas transversales, que vino una madre con el hijo y le dijo que los dos iban a entrar al tratamiento de ortodoncia y yo le dije, mi señora, su hijo no es para el tratamiento de ortodoncia primero, su hijo es para un tratamiento de MARPE, el hijo 16 años, pero ya se encontraba en un estadio C. Entonces, señora, su hijo no es para esto, su hijo es para esto. Perfecto, no me contaron hasta mucho después, ¿no? La señora le hizo hacer el tratamiento al hijo, la señora vio el cambio de su hijo, la señora muy contenta con el cambio de su hijo y me dijo, Doc, estaba pensando en también hacerme yo porque tengo lo mismo y obviamente que yo ya había visto que la señora tiene. Y le dije, señora, usted no es lo mismo que su hijo. Usted ya está en otra etapa y a usted no hay que meterle solo los tornillitos. Todo lo que vio que le hicimos a su hijo, más una cirugía. Una cirugía que tiene que ir con el maxilofacial. El maxilofacial le va a anestesiar generalmente, va a abrirle y romperle como que si fuera un Alefort y va a hacer una ruptura en la mitad para separar los dos maxilares y créanme que no es nada fácil, ¿sí? Van cincelando en desde la espina nasal anterior, van cincelando y separando los dos huesos. Una vez que acaben, nosotros debemos verificar que nuestro tornillo abra completamente y le regresamos y luego comenzamos a abrir otra vez para verificar que sí se haya abierto. Entonces, señor, ustedes esto y la señora fue como que no, ya mejor me quedo así. Y la mayoría de pacientes que ya están casadas, que ya tienen su edad, lo que me mencionan es que ya no, un tratamiento tan complejo, ya no, que desearían solo como que alinearse un poco los dientes, pero ya no hacerse el mal. Por eso les digo, si es que alguien les dice que a cualquier edad el MARPE funciona, pregúntenle cuántos pacientes mayores de 25 años tuvieron para que ustedes vean. No, pero es que igual sí he tenido de 25 y ustedes saben que a los 25 ya no se crece. Falso, o sea, si bien ya no se crece, no tiene nada que ver el crecimiento con la fusión completa de nuestras suturas. Por favor, eso tengan mucho, mucho en cuenta ustedes. Como les mencioné, aprenderse así queda un poquito más difícil. Ustedes, si pueden ver la sutura a lo largo de los dos huesos, son etapas donde ustedes todavía pueden intervenir sin cirujano. Si ustedes ya ven estas etapas donde ya no hay, ya hay una fusión, sea en el palatino o sea en los dos huesos, ya quirúrgico. Ahora, si es que ustedes ven que ya existe una doble línea, MARPE. Y si es que ustedes ven que la sutura no tiene eh, indentaciones, que está rectita, que es solo una línea de alta densidad sin interdigitaciones, pueden utilizar tranquilamente un HAS, un Hyrax, un McNamara, un Quadelix. Si es que el paciente está en una etapa B, donde tiene un aspecto festoneado de la línea sutural, donde tiene una alta densidad, lo que ustedes pueden hacer es todavía utilizar Hyrax o pueden poner un Hyrax híbrido, ¿sí? Con dos tornillos y el Hyrax. Suficiente.
Entonces es por esto que existen distintos aparatos y distintos diseños. Inclusive en el MARPE, en un tipo de disyuntor, existen 6 mini implantes. Dos anteriores, dos medios y dos posteriores para asegurar mayor fijación. Todo esto de qué dependerá de cómo quieran trabajar ustedes. Para mí, suficiente con el MARPE eh, el de 2 que ya viene prediseñado, no lo he utilizado, solo lo he utilizado el de 4. Cuando voy a meter dos mini implantes, intento hacer esa aparatología que les enseñé, que yo diseñé junto con mi técnico. Y de 6 nunca he utilizado. Pero es mejor que ustedes estén prevenidos a que lamenten, ¿sí? A que digan ustedes en una etapa de, me voy a arriesgar a ponerle un Hyrax de 6. Lindísimo si es que se les llega a abrir, pero si es que no se les llega a abrir, el quirófano es un costo eh, muy elevado. Es algo que se sale completamente del presupuesto de nuestros pacientes. ¿Sí? Para que vean que los problemas transversales no son tan fáciles como parece. Inclusive, muchos ortodoncistas no saben poner MARPE, así que es un mundo completamente diferente. No todo ortodoncista debe saber poner MARPE. Por favor, tomen en cuenta eso porque muchas de las veces se frustran. O sea, sí tengo varios conocidos que me piden ayuda con esto. Existe en Brasil maestrías que se dedican solo a expansión o disyunción transversal. No es nada fácil. Lo chévere es diagnosticar. Si yo no hago que alguien me dé haciendo el tratamiento y yo poder continuar con el resto de fases de mi ortodoncia. Ahora, otra cosa que yo les puedo decir a ustedes, porque también es raro que ustedes encuentren a alguien honesto que les diga, ¿sabes qué? No, no he hecho. Porque la mayoría lo que les va a decir es, sí, sí. ¿Para qué? Para intentar con su paciente, porque no todos los pacientes les van a aceptar tratamientos tan complejos y costosos. Entonces, si es que ustedes utilizan un MARPE en su clínica, utilizan uno que va en la línea media, paralelos a la línea media, puede ser ese, puede ser este, puede ser este, si es que le ponen un poco más atrás. Ustedes pueden utilizar al mismo tiempo em, ortodoncia. Pero si es que ustedes utilizan otros tratamientos que van hacia las raíces, yo les aconsejaría que primero acaben el tratamiento antes de utilizar ortodoncia, porque con los movimientos dentales lo que ustedes pueden hacer es que caiga o golpee las raíces en los mini implantes. Mucho ojo con eso. Otra cosa que yo les aconsejo es que esto, por ejemplo, es hecho por un técnico. O sea, ustedes saben que esto es hecho por un técnico y no hubo una planificación antes. ¿Por qué? Porque miren la dirección que tiene el tubo. ¿Ustedes creen que con esa dirección de ese tubo, ustedes van a poder alinear correctamente sus dientes? Yo creo que no. Yo creo que mejor le dejo, em, si ya el técnico me dio así, le digo al paciente, ¿sabe qué? Hagamos primero la disyunción y pongámosle luego los brackets.
¿Por qué? Porque miren a qué dirección me va a mandar al segundo molar y a qué dirección me va a mandar a mi premolar. ¿Sí? Entonces, en caso de que existan estos errores, de preferencia, primero hago la disyunción y luego continúo con el tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué pasó esto? Porque sí, él pegó, el técnico pegó el tubo donde debería ir entre comillas. ¿Por qué? Porque ese molar está medio rotado. Si ustedes le ven, tiene una rotación. El tubo está bien pegado donde dicen las indicaciones que debe ir, pero no va a ser efectivo para mi tratamiento de ortodoncia porque ya el aparato está soldado y la suelda no va a dejar que ese molar, que es el que se debería disto rotar, haga su movimiento. Entonces, si es que yo ya veo un mal diseño en mi aparato, de preferencia no continúo con los dos tratamientos a la par y solo hago el uno. ¿Por qué? Porque o sea, este no es mi aparato, no, pero en caso de que fuera mi aparato, yo fui el que no vio esta mesioversión y no traté esa mesioversión antes. Porque si yo me daba cuenta de la mensioversión, pero yo por el grado de maduración necesito agilizar mi tratamiento de disyunción, no le mando a poner tubos. ¿Por qué? Porque los tubos son un costo extra que en este caso está de gana. Porque yo no voy a utilizar esos tubos para poner una ortodoncia mal hecha. Lo que yo debía hacer en caso de darme cuenta antes es un Hyrax, ¿no? Pero en este caso, que tenga los molares muy rotados, no pongo tubos, hago la disyunción y luego pongo ortodoncia para que estos molares se me distorroten. Puede ser con esto o puede ser con otro tipo de aparatos como un distalizador de Carrier, que yo con ligas intermaxilares sin poner brackets voy a distalizar mi canino, voy a rotar mi molar, a distorrotar y voy a subsanar esa clase 2 que debe tener de ese lado, porque miren, al momento de estar girado, empuja más adelante mis premolares y roba espacio. Al disto rotar, yo gano milímetros para arreglar esa clase 2. Entonces, la ortodoncia es súper facilita, no es súper facilita, hay que observar un montón de cosas. Y por último, tengo el Byte Block Centric, que si bien ustedes pueden observar este, que se parece mucho a un McNamara, la diferencia de este con el McNamara es que este acrílico tiene cierta medida, ¿sí? Tiene una medida correcta para que el paciente haga intrusión, porque supongamos aquí el paciente qué es lo que tiene, este Hyrax está un poquito más bajo para que con la fuerza de la lengua igual el paciente me ayude a intruir la parte posterior. ¿Qué hace un bite block centric? Un bite block centric lo que hace es redirigir el crecimiento, controlar al crecimiento vertical. Un paciente que tiene un crecimiento muy vertical, lo que le hace es meter la parte posterior, por eso tiene todo este acrílico aquí, que obviamente no está en contacto con la mucosa, hay un espacio para que podamos hacer intrusión porque la fuerza de la lengua más la fuerza de todos los músculos de la masticación va a hacer que el sector posterior entre más en el hueso y la mandíbula se me vaya para arriba y para adelante. Entonces, si es que en su prueba les ponen un bite block centric, es
un aparato para el control vertical verdadero. Es un aparato con el que ayuda a mejorar la clase 2 verdadero. Y es un aparato con el que se puede hacer disyunción y control vertical verdadero. Pero si es que les ponen el byte block centric, se utiliza en pacientes clase 3 falso. ¿Sí? Un byte block centric no se utiliza en pacientes clase 3. Si les ponen un McNamara, se utiliza en pacientes clase 3 verdadero, un McNamara más máscara facial. Entonces, ya tienen muchas más cosas en su cabeza para que les vaya bien en sus pruebas en caso de querer entrar. En caso de que ustedes mm, solo quieran hacer ortopedia, lo que yo les recomendaría es que sí sigan un curso de ortopedia avanzado, donde obviamente que aquí se especificó para qué sirven, pero hay ciertos requerimientos que ustedes deben exigirles a los técnicos para que les entreguen bien sus aparatos. No es tan fácil como ciertos doctores les dicen que les promocionan que un curso de ortopedia de un fin de semana para que ustedes hagan, porque tengan en cuenta que ustedes con ortopedia están jugando con el crecimiento de los pacientes. Obviamente que todos jugamos a ganar, ¿no es cierto? Nadie quiere perder en un juego, pero eso no quita que ustedes sigan jugando. Entonces, muchas de las veces, aunque tengan un conocimiento amplio, un aparato de ortopedia, como les había mencionado, puede que no funcione como ustedes quisieron, no solo porque no supieron diseñar o porque escogieron mal, sino porque estuvo mal utilizado por los pacientes. Entonces, tienen que saber arreglar los errores que han cometido. Y aquí no estamos siguiendo a pacientes. Sí deberían seguir un curso de ortopedia enfocado en pacientes, que ustedes vean con pacientes qué es lo que pasa, que ustedes le pongan el tratamiento, porque yo les puedo mostrar 1 millón de fotos de tratamientos míos y decirles, este se usa, pero nadie les enseña lo que les va mal, ¿sí? La mayoría de los que les ponen diapositivas o presentaciones les enseñan lo que les fue bien en los tratamientos. Entonces, que ustedes vean tratamientos desde cero, que ustedes tengan pacientes, analicen con sus pacientes em, todo lo que hemos visto aquí, analicen radiografías, analicen modelos, hagan las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones de la sumatoria de los dientes, vean la curva de SPI, vean los hábitos del paciente, diseñen un aparato, le pongan el aparato, mantengan en vista a su paciente. Eso es aprender ortopedia. Que yo les dé en un fin de semana, que yo me extienda en clases y les comience a hablar mucho más de ortopedia, no quiere decir que ustedes sepan hacer ortopedia, ¿sí? Por eso a mí sí me gusta la especialidad, porque bien o mal ustedes necesitan sus tratamientos de ortopedia para poder salir y ustedes van a ver cómo está el crecimiento del paciente. Si es que ustedes consideran que con un diplomado van a poder, por favor, que su diplomado sea de mínimo 6 meses. Y ni bien entran ustedes al diplomado, que ya le pongan un aparato, así no sepan mucho del aparato, pero que ya le pongan para que luego con las explicaciones y luego lo que vean que va pasando con el paciente, sepan si vale o no. ¿Sí? Porque en ortodoncia y ortopedia, solo teoría no sirve de nada si no va de la mano con la práctica. Y ustedes no van a ver cambios en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses. O pueden ver cambios,
pero no van a terminar los tratamientos y no van a saber cómo en realidad se fue eso, si para bien o para mal. ¿Sí? Y yo les hablo con experiencia. ¿Por qué? Porque inclusive en mi posgrado yo tuve una paciente que le diagnosticamos, lastimosamente se aplicó una fuerza mal aplicada con un arco que dio demasiada fuerza que no era, y cuando vieron los profesores, obviamente mis profesores no se acordaban de mi caso como yo, que fui el que analizó, porque los profesores tenían que revisar los casos de todos los pacientes. El un profesor me dijo que esa paciente se iba para extracciones asimétricas, el otro me dijo que posiblemente la paciente se vaya para quirúrgico, y mis compañeros de nivel inferior se quedaron asustados. Fue como que, chuta, pero eso debías de haber hablado antes. Y dije, es que no está la paciente. La paciente lo que está este rato es con una mordida falsa. ¿Por qué? Porque la paciente tuvo puntos de contacto prematuros, como faltó un mes, se modificó la mordida, pero la paciente no es así. Verán lo que voy a hacer. Y en verdad, regresé a alambres, mandé ligas intermaxilares de fuerzas ligeras, y la paciente para la siguiente me dijeron, ah, sí, está de que le siga cerrando la mordida y así. Y fue como que, ah, sí ha sido verdad, que no está. Digo, es que el profesor obviamente no se iba a acordar porque él ve muchos pacientes de todos nosotros. En cambio, ese paciente era uno de mis pacientes y yo sabía que con el diagnóstico que le hice, porque fue un diagnóstico dental, esqueletal, funcional, sabía a lo que me estaba yendo con el paciente. Y sabía que lo que pasó fue em, un evento inesperado, pero que tenía solución. No le hice daño al paciente como para mandarle a quirófano, y tampoco como para cambiar rotundamente el plan de tratamiento y de un paciente sin extracciones a hacer extracciones asimétricas. Por eso, sí es bueno que vean tratamientos completos. Ningún diplomado que les ofrezcan de ortopedia de 1 o 2 meses vale. Ningún diplomado que les ofrezcan de ortodoncia em, hasta de 6 meses vale. Ojo, ningún diplomado que les ofrezcan que ustedes pueden hacer tratamientos. En este diplomado, por eso se les habló clarito desde un inicio y se les dijo que es para diagnóstico, que es para que ustedes entren a una universidad, para que ustedes ayuden a un ortodoncista, pero no para que lleven casos solos. ¿Sí? Como ustedes van viendo, a medida que vamos avanzando, las cosas se van complicando un poquito. ¿Por qué? Porque la ortodoncia es legalmente, para mí, la ortodoncia es infinita. O sea, ustedes no saben cómo les puede venir un caso. Em, yo tengo un paciente, espérenme un segundo, déjenme ver si es que tengo aquí. Yo, no, no está. Yo tengo un paciente que tiene agenesia de lateral y tiene transposición del canino con el premolar. Es decir, el premolar le está saliendo actualmente en la posición donde debería estar el lateral y le está saliendo por palatino. ¿Sí? Y el canino está atrás, pegado al segundo premolar. El paciente está vis a vis. Y son cosas que ustedes no van a poder seguir un libro de recetas, o que un doctor le diga, ¿sabes qué? Yo he tenido esto, porque es muy difícil encontrar un paciente así, ¿sí? Hay un poco de cosas que ustedes deberían conocer más allá de solamente mover dientes y que quede medio al ajito. Hay un montón de cosas que nosotros le podemos dar a nuestro paciente. Entonces, otra cosa que estamos observando hasta aquí es que no hay nada mejor hoy en día
que una CBCT. No hay nada mejor que una tomografía para que ustedes puedan em, diagnosticar más completo a un paciente. Sí, ustedes con una panorámica y una lateral no van a poder diagnosticar como van a poder diagnosticar con una tomografía. El paciente no quiere pagar, chévere, ese paciente puede ser paciente para otros doctores. Imagínense que no les quiera pagar una tomografía, peor va a pagar un tratamiento de esta magnitud, ¿sí? Ahora, eh, lo que yo les puedo recomendar es que utilicen tratamientos un poco más biocompatibles, unos tratamientos que sean un poquito más suaves con sus pacientes, ¿sí? Legalmente se hace un curso de trainers. Yo hice el curso de trainers con una doctora puertorriqueña, con una doctora que tenía unos casos bastante bonitos. Son certificaciones que uno paga solo la certificación de trainers, $800 un fin de semana. Son cosas caras, pero para que ustedes tengan un conocimiento de que existe aparatos más allá de los que ustedes han visto o más allá de los que ustedes han conocido, vamos a observar, ¿sí? ¿Cómo está diseñado? Son unos bucales como de boxeador que tiene un canal superior para los dientes superiores, un canal inferior para los dientes inferiores. Tenemos eh, unas partes más duras, como pueden observar aquí, como pueden observar acá, que son unos corredores labiales, ¿sí? Para dar un poco de fuerza a la zona donde están los labios para entrenar la musculatura. Tenemos un tag de la lengua para que, para que la lengua aprenda a posicionarse aquí donde debería posicionarse, en la parte de atrás de los incisivos superiores en la papila. Tenemos toda esta guarda, toda esa concavidad para que la lengua vaya ahí, para que la lengua aprenda a estar ahí y no en contra de los dientes, no estar presionando los dientes. Tenemos lip bumpers, que es para que nuestro labio se estimule, para que la circulación mejore y la musculatura cambie. Y también lo que nos va a dar estos posicionadores es que vamos a tener un vis a vis, un clase uno de la posición mandibular. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, una clase 3 dental, una clase eh, 3 por posicionamiento, podríamos mejorarla porque va a la presión que ejerce el aparato mover los dientes. Ojo, no estoy diciendo una clase 3 esqueletal por ninguna razón y una clase 2 esqueletal también nos podría mejorar. ¿Por qué? Porque va a posicionar la mandíbula hacia adelante, permitiendo que el individuo crezca. Entonces son aparatos prefabricados que nosotros solamente teniendo la medida de nuestras arcadas podríamos ofrecer como tratamiento al paciente. ¿Qué más nos ofrece esto? Que el paciente tiene que estar con la boca cerrada para que esto
se mantenga dentro de la boca. ¿Qué gano con eso? Que el paciente no sea respirador oral. ¿Solo esto me va a curar la respiración oral? No, porque que el paciente se haya vuelto respirador oral tiene un montón de factores de por medio, como por ejemplo, inflamación adenoidea, que nosotros podemos curar eso. No, eso tenemos que remitirle al otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque vea, Doc, mijito, usted le mandó ese aparato, pero no puede utilizar por nada porque el guagua se atranca, se muere. Es verdad, porque el paciente tiene algo en la nariz que no le deja respirar. Si es que yo veo que el paciente no puede respirar, que el doctor, el otorrinolaringólogo le manda un montón de spray que no puede, y yo veo que tengo la oportunidad de hacer expansión, hago la expansión. El paciente ya era respirador bucal porque no podía respirar por la nariz. Hago la expansión con mi Hyrax, con mi Has, con mi McNamara, con mi BiteBlock Centric, con mi Marpe, con cualquier aparato que ustedes quieran. Hago la disyunción, mantengo, se genera nuevo hueso, retiro y mando esto para quitar el hábito de la respiración oral. Vamos a ver casos. Paciente, como ustedes pueden ver, clase 2, uno, dientes proinclinados, mordida profunda. Clase 2, después de utilizar, miren cuánto se acortó esa clase 2. Los dientes que estaban muy proinclinados se retroinclinaron. Mejoró facialmente la paciente. De lo que tenemos un ángulo súper abierto para atrás, miren cuánto mejoró, miren la dimensión que hay a la órbita, miren el perfil de mi paciente. En casos perniciosos de succión de dedo, el paciente se metía el dedo del pie, miren la dimensión del dedo, con el otro dedo a la boca. Obviamente que el paciente va a tener implicaciones dentales, una mordida abierta, dientes chuecos. Al utilizar el aparato como el trainer, tuvo una respuesta favorable. Obviamente que le añadieron acrílico a su dedo para que el paciente no sea placentero meter el dedo, porque como ya les dije, la succión digital, eh, la succión labial no es un problema dental, es un problema psicológico, que si ustedes le quitan el placer al paciente, va a mejorar. Entonces, hay otros, sí hay otros. Como ustedes pueden ver, este no es trainer, este es uno que hicieron en Chile. Hay otro que tienen en Perú, que sacaron en Perú. Es más o menos el mismo. A mí me gusta más el diseño del americano y los costos van por ahí, así que yo normalmente entreno, utilizo estos entrenadores, ¿sí? Ahora ustedes ven que la tabla de éxito de estos es bastante aceptable. Miren, el éxito es de un 80%. Solamente le ganó la tracción frontal, que es algo que se puede observar, que utilicen la máscara facial, y el mantenedor de espacio, que es algo que no molesta. Bueno, el arco transpalatino yo no le tomo como un aparato ortopédico, más le tomo como un... em, eh, 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 perdón, se me fue. Eh, para mejorar mi... Ah, espérenme un segundo.
Anclaje al mantenedor de espacio, al arco transpalatino, yo lo tomo como para mejorar mi anclaje. No, no lo tomo tanto como un aparato ortopédico. Pero el entrenador es muy bueno. El entrenador, aparte, solo se usa una hora en el día para que el sistema se acople a mantenerlo en boca y se manda a dormir, que es cuando la hormona de crecimiento funciona. Pero va combinado con otros aparatos dependiendo del problema del paciente, ¿sí? Me sale mucho mejor que utilizar ciertos aparatos de metales, me sale mucho mejor. ¿Por qué? Porque si bien sí es un poco incómodo, porque igual va a producir dolor por el movimiento dental y el movimiento dental solo se da con inflamación, no es lo mismo que tener un poco de alambres en la boca que si se cae o se golpea le va a doler más que a tener un bucal que no duele. ¿Le va a molestar para respirar al principio? También le va a molestar porque si el paciente está acostumbrado a respirar por la boca, no es nada satisfactorio comenzar a respirar por la nariz. Entonces, ¿qué quería yo demostrar con esto? Que existen alternativas para nuestros tratamientos y que la odontología es un mundo enorme, ¿sí? La odontología ha evolucionado muchísimo. Tenemos un sinnúmero de aparatos. Si es que realmente a ustedes les gusta mucho y les interesa el crecimiento, em, hay un montón de cursos de ortopedia que son bastante buenos y no solamente el ortodoncista puede hacer ortopedia. Ortopedia también pueden hacer las odontopediatras siempre y cuando se capaciten bien. Porque yo he visto, lastimosamente, gente que no tiene conocimiento de ortopedia y meten cualquier aparato con tal de cobrar. Y no todos los aparatos funcionan y muchas de las veces he escuchado que le echan la culpa al niño. Por eso tengo algunos pacientes que me dicen, no, Doc, yo con usted sí he visto cambios en mi hijo y es muy satisfactorio porque realmente ustedes cambian vidas. O sea, con cualquier tratamiento de ortodoncia, ortopedia, con muchos tratamientos de odontología que son rehabilitadores estéticos, ustedes cambian vidas. Pero que ustedes redireccionen el crecimiento, hagan que un paciente comience a crecer mejor y ustedes sepan que le evitaron cirugías, que le evitaron un poco de cosas que sí hubieran sido más fuertes, es mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco su asistencia. Próxima semana continuaremos con clases. Hemos acabado ya la parte de ortopedia. Cuídense, tengan un buen fin de semana.